todos, gente, ¿cómo están ahí? Nosotros estamos muy bien. Conseguimos salir de Montañita. Finalmente salimos de Montañita. La verdad que la pasamos muy bien, estuvimos muy bien acompañados. Ayer nos trajeron la batería de nuestro amigo Pablo. Gracias, Pablo. Sí, otra vez el buceo, la batería, bueno, nada, la compañía, la buena onda, gracias. Otra vez gracias, Pablo. Y bueno, lo bueno que aparte pudimos compartir un ratito más con él, de nuestro amigo de Guayaquil. Ya la Toyo estaba lista para salir. Tocó despedir a los amigos que hicimos en el vecindario de Montañita. A los abuelitos también. A los abuelos, a toda esa linda amistad que hicimos ahí. Pero bueno, hay que seguir ruta. No nos vamos a mover mucho, tenemos solo unos 25 kilómetros, vamos a ir hasta Ayampe, como nos recomendaron. No nos queremos saltear casi nada de lo que nos recomendamos, así que estamos moviéndonos siempre de a poquito para no perdernos nada. Acompáñenos en este nuevo episodio a descubrir una nueva playa de Ecuador. Alegría total, miren el patio de casa hoy, miren ese atardecer, miren dónde estamos estacionados. Tengo que controlar un poquito a Abby que no se me escape, pero miren dónde estamos. Ahí adelante está el mar. Vení, Abby, vení acá, así no te me escapas. Uy. En fin, este es el lugar. No sé qué opinan ustedes, pero a mí esta vista de la Toyo, la verdad es que me gusta. Muy bueno, che. Felices de poder estar por acá. El atardecer en el Pacífico es de las cosas más impresionantes que hemos visto. Es realmente increíble. Ahí enfrente se llega a ver muy lejos, pero ahí enfrente tenemos una isla. Después vamos a averiguar cómo se llama. La realidad es que esto es recién estacionados ahora, así que vamos a conocer en estos días a ver cómo está la cosa. Bueno, habíamos estacionado acá, que estaba en la APA y Overlander, que decía que es todo bien. Esta es una vía pública sobre la playa. No estamos en ningún lado, así que obstruya el tránsito, somos un vehículo más acá y demás. Mismo nos habíamos movido, estábamos acá y como estábamos enfrente de un barcito, para no incomodar, siempre tratamos de ubicarnos en lugares donde no tapemos la vista de nadie. Recién nos corrimos un poquito para atrás para no molestar, pero bueno, recién nos vinieron a decir... De muy mala manera, así de una manera muy asquerosa y arrogante. Sí, Diego está muy enojado, así que no lo voy a dejar que hable. Como les decíamos, bueno, estacionamos acá para no molestar a nadie, para pasar 1 o 2 días y conocer Ayampe, que es el lugar que todos ustedes nos recomendaron. Pero bueno, no vimos ningún cartel que no se pueda estacionar acá, mismo tuvieron otros viajeros estacionados acá, pero el restaurante o hotel, no sé, que está ahí, mismo nosotros nos corrimos del lugar del frente de ellos para no molestar, nos vino a decir que no podíamos estar acá, estacionados. No podemos pasar la noche acá, sí, durmiendo, así que me voy a quedar despierto toda la noche y bueno. No, vamos a averiguar bien porque acá es calle, no hay ningún cartel que nos impida estar acá. Pero bueno, no vinieron tampoco con muy buena intención, entonces no, mala leche, mala onda. A veces tampoco nos gusta quedarnos en un lugar donde hay alguien. ¿Puedo decir algo? Primero ecuatoriano, pulgar abajo, la verdad, sí. Veníamos recibiendo un amor increíble de toda no la sé gente. No sé si es ecuatoriano igual, pero mismo acá estaba anotado que eran súper buena onda los vecinos y demás. Ustedes nos recomendaron mucho venir acá, pero bueno, tendremos que seguir tal vez. Buen día. ¿Cómo están hoy? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? En este desayuno de adultos, sí, chocolatada con Oreo, con galletitas, les queremos contar que conseguimos quedarnos para conocer Ayampe. Teníamos muchas ganas porque bueno, es un lugar que nos pareció muy lindo, que todos nos recomendaron, entonces decíamos por lo menos un día queremos conocerlo y disfrutarlo. Conseguimos quedarnos, descubrimos, bueno, ya sabíamos que por una sola persona, mala onda, no quiere decir que el lugar o lo que sea
Sí, no vale la pena. No vale la pena. Así que todos los que nos pidieron disculpas y demás en Instagram, olvídense, nosotros... Gente, no precisan nunca pedir disculpas, o sea, Ecuador nos está recibiendo de una manera hermosa y por una persona que, no sé, se despertó mal o lo que sea, sí, no... tenemos súper en claro que no tiene nada que ver con el resto de la gente. Enseguida que esa persona vino a tratarnos mal, a los minutos que estábamos decidiendo si irnos, porque como era de noche no nos queríamos mover al siguiente lugar, entonces dijimos, bueno, vamos a correr la camioneta un poco más para atrás, lejos de donde estaba esa persona, y ahí se nos acercaron más gente a recibirnos, a ver qué precisábamos y demás. Una persona que nos invitó a estacionarnos en la casa y otra persona que tiene también un bar, un restaurante que está abriendo, que está comenzando, que justo a unos metros de donde estábamos estacionados, él nos dijo, no, olvídense, vénganse, estacionen acá. Estacionen acá que si están autorizados por mí. Ustedes avisen que están autorizados por mí. Y que acá, bueno, como todos ustedes nos dijeron, acá se puede estacionar libremente, es la calle de la playa. Vengan acá, acomódense acá, lo que precisen, conozcan tranquilos, disfruten este lugar. Así que súper, súper felices con eso. Agradecidos. En un ratito vamos a salir a generarles contenido para devolver el apoyo, el gran favor, todo, nada. Sí, después ahora de desayunar acá y acomodarnos un poco, vamos a salir a recorrer. Y les vamos a mostrar el lugar donde estamos estacionados, que es enfrente del restaurante de esta persona. Que de paso les decimos... Así como él nos apoyó sin ningún compromiso, sin ninguna... Sí, sin nada cambio, sin nada interés, cambio y demás, nada. Nosotros les recomendamos que si en algún momento vienen a Yampe de vacaciones o algunos días, en vez de ir al restaurante de la otra persona, ya saben que ahí no vayan, y sí les recomendamos que vengan a comer o por lo menos a saludarlo, a agradecerle a esta persona, que ahora cuando bajemos le vamos a mostrar el lugar, porque bueno, se lo súper merece y está empezando con su negocio y recibir hacia los turistas. De eso se trata, ¿no? Es un 10, así que en un rato les mostramos también dónde estamos estacionados para que también puedan visitarlo, por lo menos darle un gracias de parte de Avi por América y de todos los viajeros que él les da un buen recibimiento. Antes de salir a recorrer, se nos hizo el mediodía y hace mucho calor, así que nos vamos a ir a hacer un poquito de playa a la sombra y después que baje un poquito el sol vamos a salir a recorrer bien. Acá tenemos como siempre la sombrillita de Avi, sí, que no le gusta ni el sol, ni la arena, ni nada. Hace mucho calor para salir a caminar con Avi, así que vamos a estar tranquilos en la playa a la sombra. Y bueno, estos son los metros que nos movimos de ahí para acá. Y acá en la punta, o sea, cuando entran a Yampe, en la punta derecha de la playa, es que encuentran al señor que fue muy buena onda con nosotros, que nos dijo estacionen acá, súper tranquilo. Ahí tiene su restaurante y su barcito que está empezando, así que les recomendamos que vengan y díganle, venimos de parte de los chicos de Avi por América, o solamente para venir a saludarlo, porque el señor muy, muy amable nos dejó estacionar acá para poder conocer esta linda playa. Finalmente hoy hizo mucho calor, así que disfrutamos la playa, no dio para recorrer, solo estuvimos abajo de la sombrilla y entrando al agua. Mañana prometemos que nos vamos a levantar temprano y les vamos a mostrar bien, no con mucho calor, recorrer bien donde estamos, en Ayampe. Pero ahora en la noche nos movimos, caminamos unas 6 cuadras de Ayampe, no sé si sigue siendo Ayampe esto, pero vinimos a cumplir con 2 cosas. Primero con ustedes, que nos recomendaron probar el corviche, tanto que nos dijimos tenemos que probarlo, pero bueno, estábamos esperando un lugar bien típico para probarlo, ¿no? Y justo acá en Ayampe nos recomendaron un lugar que se llama la Cabaña de Nancy, que nos dijeron que es el mejor corviche, no sé si de todo Ecuador. Así que estamos acá y pedimos para probar uno de camarón y uno de pescado, así que estamos esperando para probarlo y contarles si nos gusta o no. Y sabemos de qué se trata el corviche, la verdad. Intentamos entender un poco,
pero no entendimos. Cuando llegue, creo que vamos a ver si nos permiten preguntarles a ver de qué se trata el corviche, a ver si nos enseñan. Y bueno, después probaremos el plato, a ver de qué se trata. El corviche es de verde, de la masa de verde, lo rallamos y lo majamos y le ponemos maní. Tiene maní. Sí, O sea, la parte de maní y pescado. bien. Lleva camarón, el que de camarón y el que de pescado. Y esto se come así, se le pone esta salsita. Sí, se le pone la salsa del ají y se lo come, qué rico el corviche. Perfecto. Buenísimo. Bueno, acá tenemos a Nancy, entonces nos dijeron nada de la cabaña del corviche, nada de eso. Vengan a lo de Vayan a ver a nos Nancy. dijeron. Así Así vinimos que a acá ver a está Nancy. la cocinera del corviche. Acá estamos, vamos a probar este plato típico ecuatoriano. En realidad tenemos entendido que es más para el desayuno, para el almuerzo, para la merienda, no para la cena. Ya. Pero nosotros vinimos a cenarlo. Ah, bueno. Así vamos a dormir con la panza llena y el corazón contento. Así es. Muchísimas gracias, vamos a ver de qué se Para que le trata. guste el corviche, se lo coman con un amor, todo bien rico el corviche. Bueno, Muchas fue preparado gracias. con amor. Sí. Acabo de pegarle el primer mordiscón a mi corviche. Se sirve con una salsita que es con cebollita, zanahoria, es como una salsita de ají. Y acá la tenemos a Aldana probando su corviche de camarón. ¿Qué tal, amor? Muy bueno. Es muy bueno. Y eso es difícil para las comidas, ¿eh? No, pero si le gustó a Aldana, garantía de calidad, es tremendo, ¿eh? Qué bueno, qué nivel. Bueno. De pescado, el queso de camarón. ¿Ah, sí? Bueno, te lo cambio si querés, mi amor. Bueno, aprobado. Otra comida más que nos gustó acá de Ecuador. ¡Bravo! Qué ¡Qué delicia! Bueno, buen día a todos. Hoy nos habíamos preparado, ya tenía el bolsito. Nos habíamos preparado para antes de irnos. Nos íbamos a ir hoy al mediodía y hoy tempranito íbamos a salir a mostrarles acá. Pero la verdad es que fuimos muy bien recibidos por todos. Pero hoy, otra vez, cuando bajamos la camioneta, se acercó. Y Diego está súper enojado porque, bueno, no nos gusta que nos arruinen el día. Nos podríamos quedar porque la verdad que es una persona en toda Yampe que es un maleducado. Pero la verdad que ya, yo le decía a Diego, ya no tengo ganas de estar acá sabiendo que está el tipo ese ahí con muy mala onda. La verdad que antes no íbamos a decir nada, pero la verdad que el tipo es un maleducado, nos vino a tratar re mal de vuelta, a decirnos, yo ya le dije que de acá se vayan. Cuando le dijimos que acá la persona que nos autorizó y todos los lugareños de acá nos dijeron que no había problema, y él es el único que tiene problema. No consuman lugares que no tratan bien a la gente. Que la verdad que nos estamos yendo porque no nos sentimos cómodos. Aunque sea uno contra todos, ya no nos... Por suerte podemos elegir a los vecinos, por suerte podemos elegir el patio de casa. Así que lamentablemente, por esta persona que está acá, a Yampe, Sí, nos llevamos una muy mala impresión. Lo mal- lamento. Eso sí. No nos vamos con una buena impresión porque, bueno, sabemos, como les repito de vuelta, sabemos que es una persona contra todos, que nos recibieron bien, pero ya esa mala persona nos dejó una mala espina y un sentimiento que yo le dije, Diego, yo ya no tengo ni ganas de salir a caminar con ese tipo ahí. Así que hasta me da miedo que, no sé, venga a hacer una maldad al motorhome mientras nosotros nos vamos a caminar y demás. No sabemos con quién lidiamos, así que mejor nos vamos y vamos a otro lugar donde seamos mejor recibidos Avi, y a olvidarnos de acá. a comer. Ya nos estamos yendo, nos da bronca porque al final le terminamos dando el gusto a esta persona, viniéndonos a amenazar de que cuando vuelva quería que no estemos más acá, pero la verdad es que, como decíamos antes, no nos sentimos cómodos. Y como decía ayer, podemos elegir los vecinos, los lugares para conocer, así que nos vamos a otro lugar que seamos mejor recibidos. Yo me quise ir lo más rápido posible, así que ni me cambié, estoy en bikini todavía, porque estábamos listos para ir a recorrer. Pero bueno, vamos a ir a otro lugar. Amigos, bueno, ya después de despachar esa mala onda, Sí, cambiamos ya de lugar, cambiamos ya de energía. cambiamos de patio, La verdad de que vecinos.
y estamos mucho mejor. Llegamos a una playa mucho más linda, con un patio re lindo. Se llama Puerto López. Llegamos a Puerto López y no voy a hablar más porque les voy a mostrar qué lindo patio que tenemos ahora. Así que ya un poco de ruta y un poco de esta linda energía del mar ya nos cambió toda esa mañana que tuvimos. Les regalamos una imagen que vale más que 1000 palabras. Ya estamos en Puerto López, como les mostramos. La verdad que nos parece un lugar hermoso. Está todo este espacio libre, que no molestamos a nadie. Está súper tranquilo, está muy lindo. Y ahora está bajando el sol, nos vamos a ir a caminar porque estamos como en el final de Puerto López, como la parte norte sería. Entonces ahora vamos a agarrar todo el malecón para llegar a la partecita del centro. Sí, vamos a ver, hoy pasamos a ver pescadito y algunas cosas que me interesan, así que... Vamos a ir a averiguar, creo que igual nos dijeron que tenemos que ir bien en la mañana. También vamos a averiguar porque sabemos que de acá salen muchas excursiones para Isla del Plata y demás, así que creo que vamos a estar varios días viendo qué podemos conocer acá. Aparte nos gustó mucho. Y cerrando la mala experiencia que tuvimos en Ayampe, lo que más queríamos destacar era que no queremos que se trate mal a nadie, seamos nosotros, tengamos seguidores, sean turistas, no sean turistas. Lo que no nos gusta es eso, que haya respeto y que las cosas se pueden decir de buena manera. O sea, nosotros, bueno, los que ya nos conocen y los que no, perdón, Avi está tirando. Los que ya nos conocen y los que no, creo que somos bastante transparentes, o sea, siempre somos súper respetuosos. Donde no somos bien recibidos, generalmente elegimos no quedarnos. Este caso fue medio... Sí, el trato fue lo que más nos incomodó. El trato fue lo que nos dolió mucho, porque no fue nos merecíamos, entonces fue lo que no nos hizo sentir cómodos y por eso seguimos. Pero bueno, no queremos que pase con nadie, por eso fue también que lo compartimos, porque no fue una vez, sino fueron dos. Entonces dijimos, no queremos que le pase más a nadie, ni que nosotros, ni que esa persona, ni que otra persona que llegue ahí, sea turista, no sea turista, sea de motorhome, venga de avión, de lo que sea, no tenga un maltrato hacia nadie, porque nadie lo merece. Se puede conversar todo. Así que bueno, vamos a cerrar e ir a conocer un poquito de Puerto López, que se ve muy lindo. Esperamos que te haya gustado el video y si querés ayudarnos a sumar kilómetros, te invitamos a visitar la tienda de Adi por América. Tenemos una tienda en Argentina y otra para el resto del mundo. Dependiendo de dónde nos sigas, te dejamos los links en la descripción.